Imagina por un momento que cada grito de dolor fuera música para los oídos de 50.000 personas, que cada gota de sangre derramada fuera aplaudida como una obra de arte, y que la muerte más cruel se convirtiera en el entretenimiento favorito de toda una civilización. Al amanecer, el Coliseo ya palpitaba de vida. Sus arcos masivos capturaban los primeros rayos pálidos de luz, mientras la sangre del día anterior aún se aferraba a la piedra como una sombra. Bajo las gradas, los vendedores gritaban buscando atención. Cestas rebosantes de aceitunas y vino aguado, preparadas para una multitud que ni siquiera había tomado asiento. Más allá de las puertas de hierro, los cuidadores empujaban depredadores medio famélicos a sus posiciones. Leones con las costillas marcándose a través del pelaje, elefantes pisoteando de rabia, panteras arañando las barras con sus garras. Desde los túneles llegaba el sonido metálico de espadas. No eran ensayos, sino pruebas para el acero asesino del día. Y por encima de todo, un murmullo bajo se convertía en rugido. Decenas de miles de romanos entrando a raudales, hambrientos de aquello que su imperio perfeccionó mejor que nadie: la muerte disfrazada de entretenimiento. La arena romana no era solo deporte, era un laboratorio de crueldad. Los emperadores inundaban la arena para escenificar batallas navales, famélicos, animales salvajes, para intensificar el suspense, y forzaban a prisioneros a representar mitos que terminaban con cadáveres muy reales. Nada de esto era accidental. Era una política entretejida profundamente en la maquinaria de control de Roma. Los primeros combates gladiatorios en Roma no comenzaron con fanfarrias doradas o emperadores vestidos de púrpura real. Comenzaron en un funeral. En el año 264 a.C., los hijos de Décimo Junio Bruto Esceva eligieron no honrar a su padre con estatuas o plegarias, sino con sangre. Armaron a 3 parejas de esclavos y los enviaron a luchar a muerte en el Foro Boario, un mercado de ganado espeso con el hedor de estiércol y humo. Esto no era entretenimiento, era deber, un munus, una obligación de vida a los muertos. Sus raíces se extendían mucho más allá de Roma. En Campania, los guerreros eran asesinados en las tumbas para apaciguar espíritus inquietos. Con el tiempo, el asesinato se transformó en combate. Los muertos ya no exigían víctimas aleatorias, sino duelos entre hombres elegidos. Los samnitas, una vez enemigos acérrimos de Roma, celebraban tales concursos a menudo, y las élites romanas abrazaron la costumbre con entusiasmo. Enterrar a un hombre con tesoros mostraba riqueza. Enterrarlo con un espectáculo empapado en sangre demostraba poder. Pero los funerales eran solo el comienzo. Para el siglo III a.C., los líderes de Roma vieron cómo estas luchas podían hacer más que honrar antepasados. Podían estabilizar la política. Los festivales religiosos, una vez solemnes ofrendas a Júpiter, comenzaron a presentar gladiadores. El Senado lo enmarcó como piedad, pero la multitud conocía la verdad. Violencia patrocinada por el Estado, diseñada para mantener leal al pueblo. Incluso las armaduras contaban historias. Los primeros luchadores vestían las formas de enemigos conquistados: el samnita con su escudo pesado, el tracio con una hoja curva, el galo con una espada ancha. Verlos sangrar era ver las victorias de Roma repetidas golpe tras golpe. La muerte se convirtió en propaganda, y mientras la sangre se derramaba, los lugares crecían. El rugido de la multitud no se reservaba solo para los hombres. A veces, tronaba por bestias arrastradas desde los confines más lejanos del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos del Nilo, incluso jirafas arrastradas a través de desiertos. No se exhibían como maravillas de la naturaleza, sino condenadas como presas en un carnaval de matanza. Los romanos llamaban a estos espectáculos venationes, cacerías. No se trataba de supervivencia, sino de dominación, prueba de que el imperio podía atrapar lo salvaje y destruirlo por placer. Julio César marcó el tono en el año 46 a.C., desfilando una jirafa, la primera vista en Europa. La llamaron Camelopardus, mitad camello, mitad leopardo.
porque Roma no tenía nombre para tal criatura. No importaba. El animal no fue admirado. Fue arrojado a la arena para ser despedazado. El mensaje era inconfundible. Si Roma podía apoderarse de las bestias más extrañas vivas, podía conquistar cualquier cosa. La matanza solo creció. Cuando el Coliseo se inauguró en el año 80 después de Cristo, se dice que el emperador Tito supervisó las muertes de más de 9,000 animales en un solo festival. Los arqueólogos han encontrado huesos marcados con señales de hambre deliberada, evidencia de que leones y osos fueron debilitados de antemano para asegurar una muerte rápida y sangrienta. Incluso elefantes, una vez el terror de las legiones romanas bajo Aníbal, fueron conducidos a la arena y sacrificados por aplausos. Cuando imaginas un gladiador, podrías pensar en dos guerreros igualmente emparejados trabados en combate noble. La realidad era mucho más retorcida. Roma prosperaba en el desequilibrio, en concursos diseñados para la crueldad. Construían armas extrañas, imponían reglas absurdas y escenificaban luchas que nadie podía ganar realmente. Algunas víctimas no eran luchadores en absoluto. Prisioneros y criminales condenados eran empujados a la arena vestidos como payasos, se les entregaban espadas de madera y se les enviaba a morir contra asesinos experimentados. La multitud se burlaba mientras los condenados se agitaban y caían. Ejecución pública perfectamente disfrazada como deporte. Incluso las armas se convirtieron en personajes. Los retiari luchaban con una red de pescador y tridente, enfrentándose al secutor, cuyo casco liso y redondeado estaba diseñado para desviar la red. No era habilidad pura, era suspense, un enigma viviente de si la red atraparía o si la espada se abriría paso. Al mediodía, una vez que los duelos matutinos habían empapado la arena y la multitud comenzaba a inquietarse, el anfiteatro cambiaba de marcha. El combate daba paso al teatro con la muerte en el centro del escenario. Los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, condenación a las bestias. Para los condenados no era un juicio, era un guión que no tenían poder para rechazar. Criminales, desertores, esclavos rebeldes, prisioneros de guerra. Todos se convirtieron en actores involuntarios en una ejecución disfrazada de mito. El castigo de cada víctima coincidía con su crimen. Ladrones despedazados por lobos, incendiarios quemados vivos, traidores arrojados a leones. Cada escena era una obra moral escrita en sangre real. Los animales eran las estrellas de esta pesadilla. Los leones eran famélicos hasta el frenesí antes de ser liberados. Osos encadenados en fosos eran provocados hasta la furia repentina. Incluso leopardos preciados eran desatados sobre víctimas temblorosas. La incertidumbre de si la bestia atacaría rápido o jugaría con su presa mantenía las gradas aullando por más. A veces la crueldad venía vestida como leyenda. Los prisioneros eran forzados a interpretar héroes condenados. Orfeo, despedazado por bestias salvajes. Prometeo encadenado mientras buitres volaban en círculos arriba. Ya no eran historias. Eran actuaciones empapadas en sangre, y la arena era su escenario. La muerte en Roma no siempre era solo muerte. A veces era teatro sangriento y burlón. Para los condenados, no bastaba con perecer. Tenían que actuar su muerte, representando los mitos de Roma con sus propios cuerpos. Las ejecuciones se convirtieron en obras grotescas donde la carne reemplazaba las máscaras y el guión siempre terminaba en agonía. La línea entre gobierno y obsesión cruda se difuminó hasta que el capricho de un emperador decidía quién vivía, quién moría y cómo. Calígula, infame por sus estados de ánimo salvajes, una vez se quedó sin animales a mitad del espectáculo y casualmente ordenó que espectadores fueran arrastrados desde las gradas para llenar el vacío. Vinieron a ver derramamiento de sangre solo para convertirse en parte de él. Nerón, adicto a su propia imagen, trató la arena como un escenario personal. Los prisioneros eran vestidos como héroes trágicos de obras teatrales, luego ejecutados de maneras que imitaban sus destinos escritos. Nerón lo llamaba arte, Roma susurraba locura, y luego llegó Cómodo,
el emperador showman definitivo. Envuelto como Hércules, irrumpía en el Coliseo con maza y arco, masacrando cientos de animales lisiados de antemano para garantizar aplausos. Incluso vació el tesoro para sus actuaciones, desangrando el estado mientras forzaba vítores de una multitud aterrorizada. No todos los romanos aplaudían. Filósofos, poetas, primeros cristianos dejaron un registro más silencioso, uno que vio podredumbre bajo el mármol. Séneca confesó que las ejecuciones del mediodía lo endurecieron, despojándolo de empatía en lugar de purificar el alma. La violencia, advirtió, se filtraba más allá de los muros de la arena, envenenando la vida diaria. Para los cristianos, el anfiteatro era tanto persecución como prueba. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe eran arrojados a leones o quemados vivos, sus muertes retorcidas en entretenimiento masivo. Tertuliano llamó a los espectáculos semillas de crueldad, acusando a un imperio que aplaudía la injusticia como deporte. Económicamente, los juegos devoraban fortunas. Para el imperio tardío, los gobernantes se arruinaron persiguiendo espectáculos lo suficientemente grandiosos como para eclipsar a los predecesores. Lo que una vez alardeó fuerza se convirtió en un acto de desesperación. Hoy, el Coliseo se alza, cicatrizado pero orgulloso. Las arenas de Roma no se trataban simplemente de sangre, se trataban de control, dando forma a cómo los ciudadanos pensaban, reían y obedecían. Cada cacería, cada ejecución, cada mito renacido en gritos sirvió al mismo fin: hacer que el poder pareciera eterno. Y esa es la advertencia tallada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia eventualmente se desploma bajo sus propios aplausos. Conocer estos errores del pasado nos da el poder de elegir actuar mejor, de valorar la compasión sobre la crueldad y de construir sociedades donde la humanidad triunfe sobre el espectáculo. Pero hay algo más en estas piedras que aún no hemos explorado. Algo que va más allá del espectáculo y revela una verdad perturbadora sobre la naturaleza humana. Porque el Coliseo no era simplemente un anfiteatro. Era una máquina perfectamente diseñada para transformar la compasión en aplauso. Bajo la arena existía un mundo subterráneo que pocos conocían, pero que todos temían. El hipogeo, un laberinto de túneles, celdas y mecanismos que convertía el sufrimiento en sorpresa. Ascensores operados por esclavos elevaban bestias rugientes desde las profundidades. Trampillas se abrían sin previo aviso, tragándose a luchadores heridos. Sistemas de drenaje canalizaban la sangre hacia canales ocultos, manteniendo la arena siempre lista para el siguiente acto. Los ingenieros romanos no dejaron nada al azar. Calcularon ángulos para que ningún asiento tuviera mala vista de la carnicería. Diseñaron acústica para amplificar los gritos de agonía hasta la fila más alta. Incluso instalaron toldos gigantes, el velarium, para que el sol no interfiriera con el espectáculo de la muerte. 500 marineros trabajaban en sincronía para desplegar esta cubierta, protegiendo a los espectadores mientras las víctimas se desangraban bajo el calor implacable. Lo más escalofriante no era la violencia en sí, sino cómo Roma logró normalizarla. Las familias llevaban a sus hijos pequeños como si fuera una lección de vida. Los comerciantes cerraban sus tiendas para no perderse las ejecuciones. Los senadores debatían leyes mientras observaban cómo un hombre era devorado vivo. La muerte violenta se volvió tan común como el pan diario. Algunos gladiadores, sin embargo, lograron algo impensable. Se convirtieron en leyendas vivientes que desafiaron el sistema desde dentro. Espartaco, el tracio que transformó una revuelta de esclavos en una guerra que hizo temblar Roma durante 2 años. Su rebelión no buscaba solo libertad personal, sino destruir la institución que convertía vidas humanas en entretenimiento. Pero quizás el caso más fascinante es el de Flama, un gladiador sirio que ganó 21 batallas y rechazó 4 veces la libertad. Su tumba, descubierta en Sicilia, revela una inscripción que desconcierta a los historiadores. Eligió quedarse en la arena no por amor a la violencia, sino porque había encontrado una extraña forma de honor en un mundo sin honor. Su historia sugiere que algunos luchadores transformaron su condición de víctimas
en algo parecido a una resistencia silenciosa. La ingeniería del Coliseo escondía secretos que apenas estamos descubriendo. Recientes excavaciones han revelado que el edificio tenía sistemas de filtración de aire que permitían liberar perfumes para enmascarar el hedor de la muerte. Canales subterráneos conectaban con el Tíber, no solo para drenar sangre, sino para inundar completamente la arena cuando se representaban batallas navales con barcos reales y miles de combatientes condenados a ahogarse por entretenimiento. Los gladiadores médicos, una profesión que suena contradictoria, desarrollaron técnicas quirúrgicas avanzadas para mantener vivos a los luchadores el mayor tiempo posible, no por compasión, sino para prolongar el espectáculo. Estos hombres aprendieron a curar heridas profundas, detener hemorragias e incluso realizar amputaciones de emergencia. Irónicamente, sus conocimientos médicos salvaron más vidas fuera de la arena que dentro. Lo que realmente perturbaba a los críticos de la época no era solo la crueldad, sino la eficiencia con que Roma industrializó la muerte. Las escuelas de gladiadores funcionaban como fábricas de entretenimiento letal. Los ludus, estos centros de entrenamiento, tenían horarios, dietas especializadas, entrenadores expertos y hasta psicólogos primitivos que preparaban mentalmente a los hombres para matar o morir sin dudar. Algunas teorías sugieren que los espectáculos más elaborados incluían elementos que hoy consideraríamos efectos especiales. Mecanismos ocultos creaban explosiones de sangre falsa para intensificar el drama. Actores disfrazados de dioses descendían desde las alturas para rescatar o condenar a los combatientes. La línea entre realidad y teatro se difuminaba hasta que nadie sabía qué era auténtico y qué era representación. Pero tal vez el aspecto más inquietante era cómo el Coliseo moldeaba la psicología colectiva. Los romanos desarrollaron un vocabulario específico para diferentes tipos de muerte. Tenían palabras distintas para describir cómo un hombre moría por espada versus cómo perecía por garras de leopardo. Esta precisión lingüística revela una sociedad que no solo toleraba la violencia extrema, sino que la categorizaba, la estudiaba y la perfeccionaba como una ciencia. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que algunos espectadores llevaban a apostar hasta extremos absurdos. No solo apostaban sobre quién ganaría, sino sobre qué herida sería la mortal, cuánto tiempo tardaría alguien en morir, o incluso qué palabras gritaría antes de expirar. La tragedia humana se convirtió en un juego de números donde el sufrimiento tenía cotización. Y aquí está la lección más valiosa que nos deja este oscuro capítulo de la historia. Roma nos enseña que la desensibilización es gradual y peligrosa. Lo que una generación considera inimaginable, la siguiente puede verlo como normal y la tercera como necesario. Esta advertencia resuena hoy cuando debemos decidir conscientemente qué tipo de entretenimiento consumimos y qué valores transmitimos. El Coliseo finalmente guardó silencio, no por un despertar moral masivo, sino por el colapso económico y el cambio religioso. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, los espectáculos perdieron su justificación ideológica. El último combate registrado ocurrió en el año 435 después de Cristo. La arena que había devorado tantas vidas se llenó de hierba, y las bestias fueron reemplazadas por el canto de los pájaros. Comprender esta historia nos otorga el poder de reconocer las señales cuando una sociedad comienza a normalizar la crueldad. Nos recuerda que la civilización no es un estado permanente, sino una elección diaria de valorar la dignidad humana por encima del espectáculo. Y nos inspira a construir legados basados en la compasión en lugar de la dominación, sabiendo que las decisiones que tomamos hoy determinarán si las futuras generaciones nos recordarán como constructores de esperanza o como arquitectos de sufrimiento. Cuando las últimas voces se apagaron en el Coliseo, comenzó una segunda vida para el anfiteatro que pocos conocen. Una historia de supervivencia que revelaría secretos enterrados durante siglos y transformaría estas ruinas en algo completamente inesperado. Durante la Edad Media, el Coliseo se convirtió en una pequeña ciudad. Familias enteras establecieron sus hogares entre los arcos donde una vez rugieron las fieras.
Se construyeron talleres de artesanos en las mismas galerías por donde caminaron los gladiadores hacia su destino. Los herreros forjaban herramientas donde antes se forjaban espadas asesinas. Los panaderos horneaban pan donde antes se cocían planes de muerte. La transformación fue tan completa que llegó a albergar una iglesia en su arena central. Donde una vez la sangre empapó la tierra, ahora se celebraban bodas y bautizos. Los mismos muros que amplificaron gritos de agonía, ahora hacían eco de cánticos sagrados. Era como si la piedra misma intentara purificar su pasado sangriento. Los nobles romanos vieron en estas ruinas una oportunidad diferente. La familia Frangipane construyó una fortaleza medieval aprovechando la estructura romana. Convirtieron los túneles subterráneos en mazmorras privadas y las gradas superiores en torres de vigilancia. El Coliseo se había transformado de teatro de muerte en bastión de poder, pero esta vez para proteger vidas en lugar de destruirlas. Durante el Renacimiento, algo extraordinario comenzó a suceder. Los artistas empezaron a ver en estas ruinas no solo piedra antigua, sino lecciones para el futuro. Miguel Ángel caminó por estos pasillos estudiando las técnicas de construcción romana. Bernini se inspiró en sus arcos para diseñar obras que celebraban la vida en lugar de la muerte. El Coliseo se había convertido en maestro de una nueva generación de creadores. Pero la historia más fascinante está en lo que los arqueólogos han descubierto en las últimas décadas. Excavaciones recientes sugieren que algunos gladiadores podrían haber desarrollado códigos secretos de comunicación. Grabados casi imperceptibles en las paredes de las celdas, parecen formar patrones que algunos investigadores interpretan como mensajes de esperanza entre compañeros condenados. Una teoría particularmente conmovedora propone que estos hombres crearon rituales silenciosos para honrar a los caídos. Pequeñas piedras encontradas en disposiciones específicas podrían indicar que, incluso en el corazón de la crueldad institucionalizada, la humanidad encontró formas de manifestarse. Estos hallazgos sugieren que la compasión sobrevivía donde menos se esperaba. Los análisis de huesos han revelado algo sorprendente sobre la dieta de los gladiadores. Contrario a lo que podríamos imaginar, muchos tenían una alimentación rica en calcio y proteínas vegetales. Esto indica que, al menos algunos propietarios de escuelas gladiatorias, invertían considerablemente en mantener a sus luchadores en condiciones físicas óptimas. Era una forma perversa de cuidado, pero cuidado al fin. Los estudios médicos forenses de restos encontrados muestran evidencia de cirugías reconstructivas sorprendentemente avanzadas. Huesos soldados con técnicas que no se volverían a ver en Europa hasta siglos después. Esto sugiere que algunos gladiadores que sobrevivían las heridas recibían atención médica de calidad, posiblemente porque su valor como entretenimiento justificaba la inversión. Una de las descubiertas más inquietantes es la evidencia de que algunos espectáculos podrían haber incluido elementos de ilusionismo primitivo. Mecanismos encontrados en el hipogeo sugieren que ciertos asesinatos en la arena podrían haber sido representaciones teatrales con víctimas que escapaban por túneles secretos, mientras actores disfrazados tomaban su lugar para la muerte escénica. Esta teoría, aunque no completamente comprobada, plantea preguntas fascinantes sobre hasta qué punto algunos espectáculos eran teatro puro y cuánto era carnicería real. Algunos investigadores proponen que los organizadores mezclaban muertes auténticas con representaciones falsas para maximizar el impacto psicológico, manteniendo cierto control sobre los costos. Los registros financieros encontrados en otras ciudades del imperio revelan algo inesperado. Algunos gladiadores exitosos llegaron a acumular fortunas considerables. Podían comprar su libertad, establecer negocios e incluso fundar escuelas de entrenamiento propias. Estas historias de superación personal en medio del horror nos recuerdan que el espíritu humano puede triunfar incluso en las circunstancias más adversas. Los análisis químicos de la arena han detectado trazas de sustancias que podrían haber sido utilizadas como anestésicos primitivos. Algunas plantas con propiedades narcóticas
eran esparcidas discretamente para adormecer el dolor de heridas menores, permitiendo que los combates duraran más tiempo. Era una forma retorcida de misericordia que servía al espectáculo, pero aliviaba el sufrimiento. Tal vez el descubrimiento más esperanzador es la evidencia de que muchos gladiadores desarrollaron lazos de hermandad genuinos, tumbas compartidas, objetos personales intercambiados y epitafios que mencionan hermanos de arena. Sugieren que estos hombres encontraron familia entre compañeros de destino. En el lugar más cruel del mundo, florecieron amistades que duraron hasta la muerte y más allá. El Coliseo moderno se ha convertido en símbolo de algo completamente opuesto a su propósito original. Cada año, millones de personas lo visitan no para presenciar violencia, sino para reflexionar sobre la capacidad humana de cambio y redención. Las mismas piedras que fueron testigos de la crueldad ahora inspiran arte, literatura y filosofía dedicados a celebrar la dignidad humana. Los programas de restauración han empleado técnicas que respetan tanto la historia dolorosa como el potencial transformador del sitio. Cada piedra reparada es un acto de fe en que podemos aprender del pasado sin repetir sus errores. Cada visitante que sale con una comprensión más profunda de la compasión representa una victoria sobre la mentalidad que una vez dominó estos muros. La lección final del Coliseo no está en su pasado sangriento, sino en su presente esperanzador. Nos enseña que ninguna institución, por terrible que sea, es permanente. Nos muestra que los espacios pueden ser redefinidos y que la humanidad tiene el poder de transformar lugares de horror en templos de sabiduría. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos éticos y morales, el Coliseo nos susurra una verdad fundamental. Cada generación tiene el poder de elegir un camino diferente. Podemos decidir construir sociedades que celebren la vida en lugar de la muerte, que encuentren entretenimiento en la creatividad en lugar de la destrucción, y que midan la grandeza por la compasión mostrada hacia los más vulnerables. Y en el silencio que ahora reina, donde una vez rugió la multitud sedienta de sangre, se escucha algo nuevo. El eco de millones de voces que han elegido recordar esta historia, no para glorificar la violencia, sino para asegurar que nunca más la crueldad se disfrace de entretenimiento, convirtiendo cada visitante en guardián de una memoria que protege el futuro.